La cena de compromiso de Isabel Montemayor se desarrollaba en un ambiente elegante, con cada rincón de la mansión decorado como si de una boda real se tratara. Las luces doradas iluminaban la mesa larga donde se sentaban los familiares y amigos más cercanos. Todos los ojos estaban sobre Julián, el novio de Isabel, quien intentaba mantenerse calmado ante la mirada escrutadora de Alejandro Montemayor, su futuro suegro. Alejandro no perdía ocasión para lanzar comentarios que destilaban desprecio y superioridad. En un momento, mientras degustaba un trago de vino, lanzó una frase que resonó como un golpe. «Dime, Julián, ¿te has acostumbrado ya al lujo? No es fácil para cualquiera manejar la opulencia, mucho menos alguien que ha vivido toda su vida en la modestia». Las palabras eran afiladas, y una risa contenida se escuchó en la mesa. Isabel, quien estaba sentada entre los dos hombres, trató de suavizar la situación colocando su mano sobre la de Julián. «Papá, Julián y yo estamos aquí porque nos amamos, no por lo material», dijo con un tono que reflejaba su firmeza y su profundo amor por Julián. Pero Alejandro la miró con escepticismo, como si la inocencia de su hija fuera apenas un error que él debía corregir. Julián, con una serenidad que desconcertaba a Alejandro, se limitó a sonreír y responder con una voz tranquila. «Señor Montemayor, sé que no es fácil confiar en alguien como yo, pero lo único que puedo prometerle es que mi amor por Isabel es genuino. No necesito su dinero ni su apellido para valorarla como merece». Isabel apretó la mano de Julián con gratitud, mientras su madre, la señora Montemayor, observaba la escena en silencio. La conversación continuó durante la cena, pero Alejandro no dejaba de buscar la oportunidad de humillar a Julián. En un momento, Alejandro comenzó a hablar de su empresa, mencionando los tratos que había hecho con grandes empresarios. «¿Sabes, Julián? La vida no es solo sueños y palabras. Requiere ambición, algo que parece que te falta», dijo, mirándolo directamente. Julián, herido por dentro, permaneció en silencio, sin querer rebajarse al mismo nivel. Sin embargo, justo en ese momento, el sonido del teléfono de Alejandro rompió la tensión. Al ver el nombre en la pantalla, su expresión cambió drásticamente. Era don Ignacio Reyes, su jefe, un hombre con más poder y fortuna de la que Alejandro jamás podría imaginar. Alejandro se levantó de la mesa y salió para contestar la llamada en privado. Su rostro estaba pálido cuando regresó y se dirigió a la mesa con una sonrisa tensa. «Don Ignacio vendrá a Monterrey para la boda», anunció con un tono nervioso. Isabel lo miró sorprendida, mientras Alejandro continuaba: «Dice que tiene una sorpresa, algo importante que debe ser revelado ese día». La cena finalizó en un ambiente cargado de tensión e incertidumbre. Julián mantuvo su serenidad, aunque por dentro sentía una mezcla de dolor y fortaleza. Nadie podía prever que aquel mensaje misterioso de don Ignacio Reyes no solo cambiaría sus destinos, sino que revelaría verdades ocultas que Alejandro nunca habría sospechado. La boda de Isabel y Julián estaba a solo unas semanas, pero las dudas rondaban en la mente de Isabel como sombras persistentes. Ella amaba a Julián, de eso estaba segura, pero los constantes comentarios de su padre la habían hecho cuestionarse si estaba tomando la decisión correcta. Se preguntaba si Julián soportaría las presiones que implicaba ser parte de una familia tan poderosa como los Montemayor. Por su parte, Alejandro Montemayor no dejaba de idear maneras de socavar la relación. Desde el primer momento había tenido la certeza de que Julián ocultaba algo. No podía comprender cómo un hombre con tan pocos recursos se mantenía tan sereno ante sus críticas y provocaciones. Decidido a descubrir más, Alejandro contactó a un antiguo amigo que manejaba información privada de familias poderosas en el país. Sabía que ese hombre le daría detalles precisos sobre Julián, o al menos alguna pista sobre sus verdaderas intenciones. Apenas unos días después, recibió una respuesta que lo dejó intrigado. Julián, al parecer, tenía una conexión con la familia Reyes, aunque los datos eran vagos y no detallaban la naturaleza de esa relación. Alejandro decidió que esto merecía una investigación más profunda. Al final de cuentas, si Julián era alguien ambicioso, encontraría la forma de probarlo. Mientras tanto, Julián vivía sus propios conflictos internos. Aquella noche, solo en su pequeño departamento,
recordaba los sacrificios de su madre para criarlo. Ella era su ejemplo de fortaleza y humildad. Sin embargo, su madre siempre había evitado hablar de su padre. La única pista que Julián tenía eran las palabras enigmáticas de ella cuando, siendo apenas un niño, le había hablado de un hombre noble, que alguna vez los ayudó y luego desapareció. Julián, aunque con algunas dudas, había aceptado que su historia familiar estaba llena de silencios. Los días pasaron y Alejandro finalmente recibió un paquete. En su interior, había una carpeta con documentos de la investigación. Pero lo que realmente llamó su atención fue una fotografía antigua. En la imagen, aparecía un hombre que Alejandro reconoció de inmediato. Era don Ignacio Reyes, su jefe, sosteniendo a una mujer de apariencia humilde que llevaba en brazos a un niño de unos pocos meses. La imagen despertó en Alejandro un sinfín de preguntas y sospechas. Aturdido, Alejandro guardó la fotografía en su escritorio y decidió confrontar a Julián. Aunque no tenía certeza de lo que estaba pasando, una intuición le decía que esta imagen contenía una verdad devastadora que podía cambiarlo todo. La mañana era tensa en la mansión Montemayor. Alejandro, después de pasar la noche despierto, observaba la foto en su escritorio, tratando de comprender las implicaciones. Decidido a aclarar lo que consideraba una posible manipulación, convocó a Julián a su oficina privada en la mansión, lejos de los ojos curiosos de Isabel o de su esposa. Cuando Julián llegó, Alejandro lo observó con detenimiento, sosteniendo la fotografía entre sus dedos. Sin preámbulos, la dejó sobre la mesa, revelando la imagen a Julián. ¿Puedes explicarme qué significa esto?, preguntó Alejandro con voz firme. Julián se inclinó hacia la mesa, y al ver la foto, su expresión pasó de la sorpresa a la incredulidad. Reconocía a la mujer en la foto, era su madre, mucho más joven, sosteniendo a un bebé que debía ser él mismo. Y, a su lado, un hombre que Julián no conocía, pero que Alejandro sabía muy bien quién era. ¿Qué? No sé lo que significa, señor Montemayor, dijo Julián, notoriamente confundido. Pero Alejandro no estaba convencido. No intentes engañarme. Ese hombre es don Ignacio Reyes, el dueño de todo lo que ves a tu alrededor. ¿Por qué mi jefe aparece junto a tu madre en esta foto? Julián no supo qué responder. Él mismo no tenía respuestas y, por primera vez, comenzó a considerar que su vida y su origen podrían no ser lo que siempre había creído. Antes de que pudiera reaccionar, Alejandro se levantó de su asiento y lo miró con desconfianza. Si estás aquí por dinero o por algún tipo de venganza, te advierto que no voy a permitirlo, sentenció. Julián, dolido y desconcertado, salió de la oficina sin decir una palabra más, llevándose la foto consigo. Horas después, Isabel notó la expresión abatida de Julián y lo confrontó. Aunque él trató de desviar la conversación, Isabel percibió que algo grave ocurría. Sin poder más, Julián le mostró la foto y le explicó todo lo que sabía hasta ese momento, despertando en Isabel una mezcla de sorpresa y desconcierto. Decidida a saber más, confrontó a su padre, exigiendo explicaciones, pero Alejandro solo respondió con evasivas, afirmando que buscaba protegerla de algo que podía lastimarla profundamente. Finalmente, aquella noche, Julián decidió ir a casa de su madre. Con la foto en mano, la miró a los ojos y le hizo una pregunta que jamás se había atrevido a formular. «Mamá, ¿quién es mi padre?». La madre de Julián, con los ojos llenos de lágrimas, se sentó y le pidió que escuchara con calma. Con una voz temblorosa, le confesó que su padre era don Ignacio Reyes. Hacía muchos años, cuando aún trabajaba para él, ambos se habían enamorado en secreto, pero don Ignacio, presionado por su familia y su estatus, se había visto forzado a dejarlos. Decidió mantener a Julián y su madre lejos del mundo de los negocios y el poder, por miedo a que su hijo creciera en un ambiente de intrigas y ambición. Julián quedó en silencio, profundamente afectado. En un solo instante, su vida había cambiado para siempre. El hombre a quien él siempre había visto como un lejano magnate no era solo el jefe de Alejandro, sino también su propio padre. La noche era un manto de silencio en el pequeño departamento de Julián.
Desde que su madre le había revelado la verdad, un torbellino de emociones lo consumía: incredulidad, enojo, tristeza y, en lo profundo de su corazón, una sensación de abandono que lo desarmaba. El poderoso don Ignacio Reyes era su padre, un hombre a quien había admirado desde lejos sin jamás imaginar el vínculo que los unía. De repente, un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Isabel, quien, preocupada por el estado de ánimo de Julián, había decidido buscarlo. Con cautela, Isabel lo miró y, tomándole la mano, le susurró: «Dime qué pasa, Julián. No puedo verte así». Julián, con la mirada perdida, le confesó todo: la verdad sobre su origen, la historia que su madre le había contado y el peso de descubrirse hijo de un hombre que lo había dejado crecer en la sombra. Isabel escuchaba en silencio, asimilando cada palabra con el corazón encogido. Abrazó a Julián con fuerza, prometiéndole que su amor sería suficiente para enfrentar lo que viniera. Sin embargo, en su mente se arremolinaban también los temores por la reacción de su padre. Sabía que Alejandro no aceptaría fácilmente que Julián, el joven a quien tanto había despreciado, era en realidad el hijo del magnate que tanto respetaba y, al mismo tiempo, temía. Unos días después, Monterrey se revolucionó con la llegada de don Ignacio Reyes. Su presencia causaba sensación en la élite de la ciudad, y Alejandro, con gran entusiasmo, organizó una recepción en la mansión Montemayor para recibirlo antes de la boda. Isabel, temerosa de que los sentimientos de Julián se desbordaran, le rogó que no confrontara a su padre biológico hasta después de la ceremonia, temiendo que cualquier conflicto echara a perder sus planes. Julián, aunque herido, aceptó a regañadientes, prometiéndole que esperaría, pero en su interior sentía una mezcla de incomodidad y ansiedad al imaginar que don Ignacio estuviera tan cerca, ignorando su existencia. Mientras la tensión crecía entre Julián e Isabel, Alejandro preparaba cuidadosamente el encuentro con don Ignacio. Para él, tener al magnate en su casa era una muestra de honor y poder. Sin sospechar las verdaderas conexiones familiares que lo rodeaban, Alejandro esperaba ansioso la oportunidad de mostrarle a don Ignacio que la familia Montemayor era digna de respeto. El capítulo termina con Alejandro entrando al salón principal, donde lo esperaba don Ignacio. Al verlo, Alejandro, lleno de orgullo y servilismo, se apresura a saludarlo, ajeno a que el hombre frente a él era no solo su jefe, sino también el padre del hombre que él había humillado y despreciado. Este encuentro sería el primer paso hacia un destino lleno de revelaciones que ninguno de los presentes podría anticipar. La mansión Montemayor estaba en su máximo esplendor aquella noche. Los invitados de la élite de Monterrey desfilaban con sus mejores galas, y la atención de todos recaía en el ilustre invitado de honor, don Ignacio Reyes, cuya presencia en la recepción de la familia Montemayor era vista como un signo de prestigio. Alejandro, satisfecho con el brillo que la figura de su jefe traía a su hogar, se mantenía cerca de Ignacio, ansioso por aprovechar la ocasión para demostrarle su lealtad y asegurarse su favor. En un momento de la velada, Alejandro aprovechó la oportunidad de tener a don Ignacio a solas y comenzó a hablarle con tono confidencial. «Señor Reyes, mi hija se ha comprometido con un joven, aunque, debo decirlo, carece del estatus y la posición que nuestra familia merece», comentó Alejandro, intentando ganar la simpatía de su jefe con aquella confesión. Don Ignacio, sin embargo, no mostró ningún gesto de aprobación o crítica. Se limitó a escuchar, con el rostro serio, mientras en su mente surgían las preguntas que había guardado durante años sobre el destino de su antiguo amor y el niño que ella había tenido. Mientras tanto, Julián llegó a la recepción acompañado de su madre, quien, aunque nerviosa, lo miraba con ojos llenos de orgullo y cariño. Los invitados los observaban con discreción, aunque algunos murmuraban, extrañados por la presencia de aquella mujer de aspecto sencillo en un evento tan exclusivo. Julián mantuvo la cabeza en alto, aunque no podía evitar sentir la tensión en el aire y la mezcla de emociones que lo embargaban desde que descubrió la verdad sobre su origen. Don Ignacio, al notar la presencia de la madre de Julián, quedó inmóvil por un instante. Años habían pasado desde la última vez que la había visto, pero su rostro seguía grabado en su memoria. Sintió un vuelco en el corazón al recordar aquellos días en que habían compartido un amor que nunca llegó a consolidarse. Pero ahora, al ver al joven junto a ella, algo en su interior lo estremeció.
El muchacho tenía una mirada profunda y tranquila, casi idéntica a la suya. En silencio, Ignacio comenzó a sospechar lo que por tanto tiempo había ignorado: aquel joven podría ser su propio hijo. Alejandro, quien estaba observando los movimientos de su jefe, notó de inmediato la intensidad con la que don Ignacio miraba a Julián. Inquieto, intentó captar la atención de Ignacio para reanudar la conversación, pero la concentración del magnate estaba totalmente centrada en la figura del joven. Algo en aquella conexión silenciosa comenzaba a hacer ruido en la mente de Alejandro, quien, por primera vez, se permitió dudar de lo que creía saber. Finalmente, con la determinación de quien ha cargado un peso por demasiado tiempo, Julián se acercó a don Ignacio. Con voz firme y serena, se presentó. «Señor Reyes, mi nombre es Julián, y es un honor conocerlo», dijo, extendiéndole la mano. Ignacio, quien por años había logrado mantener el control sobre sus emociones, sintió como su voz se quebraba ligeramente al responder el saludo. «Julián, un gusto». «Me alegra que estés aquí», respondió, mientras la profundidad en su mirada revelaba que aquel saludo significaba mucho más de lo que parecía. Alejandro, observando la escena desde unos metros de distancia, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sin entender completamente la situación, pero intuyendo un lazo invisible entre don Ignacio y Julián, sus pensamientos se llenaron de inquietud. El respeto y el poder que él había anhelado y buscado durante toda su vida ahora parecían tambalearse frente a un secreto que desconocía, pero que amenazaba con derrumbar la seguridad de su mundo. Las miradas de los presentes en la mansión Montemayor se entrelazaban con una mezcla de curiosidad e incomodidad. Julián sentía el peso de su historia secreta en cada paso, mientras que don Ignacio intentaba disimular la inquietud que lo envolvía desde que había cruzado miradas con aquel joven que, ahora sabía, era su hijo. Esa noche, durante una cena en el salón principal, Alejandro Montemayor, atento a cada gesto de su jefe, decidió arriesgarse y presionar. Fingiendo un interés casual, mencionó de manera insinuante: «Don Ignacio, nunca ha hablado demasiado de su vida familiar. A todos nos intriga saber más de sus comienzos, de lo que realmente lo ha convertido en quien es hoy». La sala quedó en silencio tras su comentario, pues aunque Alejandro lo había dicho como si fuera una simple pregunta, la tensión en su tono hacía evidente que buscaba algo más profundo. Don Ignacio respiró hondo, sintiendo la atención de todos sobre él. Su mirada se encontró de nuevo con la de Julián, quien estaba sentado al otro extremo de la mesa, visiblemente incómodo. Por un momento, Ignacio pensó en evadir la pregunta. Sin embargo, la presión y la culpa acumuladas durante tantos años lo obligaron a hablar. «Hubo alguien importante en mi vida, hace mucho tiempo», comenzó Ignacio, con una voz cargada de emociones contenidas. «Una mujer a la que amé profundamente, y, con quien tuve un hijo», confesó. La confesión hizo eco en el salón, donde incluso los sirvientes parecían detenerse en sus tareas, cautivados por la sorpresa de la revelación. Julián sintió que el aire se le escapaba. Aquellas palabras, dichas en voz alta y con tanto dolor, lo hicieron temblar. Comprendió que la verdad que tanto había buscado ahora se encontraba frente a él, desnuda y poderosa, pero no sabía cómo manejarla sin que su mundo y el de Isabel se derrumbaran. Alejandro, por su parte, abrió los ojos con incredulidad, atando los cabos a una velocidad vertiginosa. ¿Quiere decir que su hijo podría estar aquí, entre nosotros? La pregunta, formulada con una mezcla de asombro y resentimiento, cayó como un dardo en el corazón de don Ignacio, quien solo asintió, mirando una vez más a Julián, pero sin atreverse a decir más. Para Julián, el momento se hizo insoportable. Con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad, decidió enfrentar a la verdad. Levantándose de la mesa, con la voz firme pero llena de emoción, dijo: «Ese hijo, soy yo». Su declaración dejó a todos en shock. Isabel lo miró, sorprendida y con lágrimas en los ojos, mientras Alejandro sintió como cada pieza de su cuidadosa estrategia y su vida perfectamente calculada se desmoronaba. El capítulo termina con don Ignacio, Alejandro, Julián e Isabel enfrentados por la verdad, cada uno lidiando con el peso de la revelación y las consecuencias que ésta traería para todos.
El silencio en la mansión Montemayor era denso y cargado de resentimiento, dolor y sorpresa. Alejandro, con el rostro rígido y la mirada incrédula, no podía aceptar lo que acababa de oír. Que Julián, aquel joven sin apellido ni fortuna, fuera hijo de don Ignacio Reyes, el hombre que él admiraba y temía, lo llenaba de una rabia que no pudo contener. «Así que todo este tiempo estuviste ocultando la verdad», dijo Alejandro, apuntando a Julián con el dedo como si fuera un criminal. «¿Qué pretendías, Julián, aprovecharte de la situación para obtener nuestra fortuna? ¿Era ese tu plan desde el principio?». Las palabras eran duras, y aunque Julián intentó mantenerse firme, el dolor que causaban era innegable. Isabel, horrorizada, observaba a su padre y a su prometido, incapaz de tomar partido en ese momento. Don Ignacio, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, se interpuso. «Alejandro, ya basta», dijo, con voz autoritaria. «Julián no sabía de su origen, y si alguien es culpable, soy yo. Yo decidí mantener mi vida privada lejos del poder y el dinero, con la esperanza de darle a mi hijo una infancia simple, honesta. No fue su elección». Las palabras de don Ignacio resonaron en el salón, y Alejandro, aunque visiblemente herido en su orgullo, bajó la mirada por un instante. Sin embargo, Julián, abrumado por la magnitud de la situación, dio un paso adelante, enfrentando a don Ignacio. «No busco su fortuna ni su apellido, señor Reyes», dijo, la voz firme pero con una tristeza palpable. «Lo único que quiero es a Isabel. Y si eso significa rechazar cualquier vínculo o ayuda que venga de usted, así lo haré». Don Ignacio, afectado por las palabras de su hijo, comprendió en ese momento que el joven frente a él no deseaba nada más que el amor que siempre había conocido, sin los lujos ni las intrigas del mundo de los Montemayor. Isabel, quien había contenido las lágrimas hasta entonces, tomó la mano de Julián y le habló con voz suave, pero decidida. «Julián, yo estoy contigo. No importa lo que pase ni el apellido que tengas. Si tu deseo es construir una vida a nuestro modo, sin las ataduras de este mundo, yo estaré a tu lado». Sus palabras conmovieron a Julián profundamente, y ambos intercambiaron una mirada llena de amor y complicidad. Don Ignacio, sin embargo, se acercó a ellos con un gesto de ternura. «No quiero que huyan de este mundo como si fuera un castigo. Todo lo que he hecho ha sido para que mi hijo, tú, Julián, puedas tomar tus propias decisiones. Si decides alejarte, lo aceptaré, pero espero que sepas que siempre tendrás mi apoyo». Julián, en un acto de orgullo y respeto, asintió, prometiendo considerar las palabras de su padre biológico, aunque en el fondo temía ser percibido como un oportunista. El capítulo finaliza con Isabel y Julián en el jardín de la mansión, bajo las estrellas, mientras ella le asegura una vez más que su amor está por encima de todo, y que juntos enfrentarán las consecuencias, sin importar lo que los Montemayor o el destino puedan depararles. Julián, profundamente conmovido, abraza a Isabel, sabiendo que, pase lo que pase, ha encontrado a su verdadero amor y su verdadera identidad. La noche en la mansión Montemayor había sido larga para Alejandro, quien pasó horas sumido en sus pensamientos. Las palabras de Julián, firmes y sinceras, resonaban en su mente, despertando un conflicto que no lograba resolver. Aquella mañana, mientras el sol apenas despuntaba, Alejandro finalmente tomó una decisión: intentar reconectar con su hija. Aunque su orgullo le doliera, sabía que Isabel y su felicidad estaban por encima de cualquier resentimiento. Horas después, Alejandro tocó suavemente la puerta de la habitación de Isabel. Al abrirla, Isabel lo miró sorprendida, sin saber cómo interpretar su visita. Con voz temblorosa, Alejandro le dijo: «Hija, sé que he cometido errores, y aunque me cuesta admitirlo, quizá me equivoqué al juzgar a Julián». Isabel, sin ocultar su emoción, se acercó a su padre y le dio un abrazo. Aunque no todo estaba resuelto, Alejandro comenzaba a aceptar que Julián era el hombre que su hija había elegido, y que su amor era real. Por su parte, Julián también se encontraba en una encrucijada emocional. Sabía que necesitaba hablar con don Ignacio para poner en claro su deseo de independencia. Aquella tarde, tras una breve llamada, se dirigió a la oficina del magnate. La conversación entre padre e hijo fue honesta y emotiva.
Julián, mirándolo con respeto pero también con determinación, le dijo: agradezco todo lo que hizo por mí, aunque no estuviera a mi lado. Mi madre me dio una vida plena, y es a ella a quien debo todo lo que soy. No quiero vivir a la sombra de su nombre ni de su fortuna. Don Ignacio, conmovido y con una mezcla de orgullo y tristeza, asintió. Lo comprendo, Julián. Solo quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti, respetando la vida que has elegido. No espero que tomes mi nombre ni mi riqueza, sino que encuentres en mí a alguien con quien puedas contar. La reconciliación silenciosa entre ambos fue el inicio de una nueva etapa, una basada en respeto y comprensión mutua. Esa noche, Alejandro, en un esfuerzo por dejar atrás los conflictos, organizó una pequeña reunión familiar. Aunque los nervios se reflejaban en su rostro, intentó mostrarse abierto y cordial. Al inicio de la cena, miró a Julián y, con voz solemne, dijo: quiero ofrecerte mis disculpas. Sé que he sido injusto, y que no tienes otra intención que amar a mi hija. Con dificultad, Alejandro le dio su bendición, aunque aún conservaba cierta reticencia. Isabel, quien observaba la escena con lágrimas en los ojos, sintió que una paz indescriptible inundaba la sala. Sabía que ese era el primer paso hacia la unión que tanto deseaba, y que Julián había ganado, con su integridad, un lugar en el corazón de todos, incluso en el de su padre. El capítulo termina con Julián, Isabel y don Ignacio disfrutando de una calma renovada, compartiendo una noche de esperanza. En el fondo de sus corazones, sabían que, aunque aún quedaban desafíos, el amor, la honestidad y la familia serían siempre su mayor fortaleza. La mansión Montemayor estaba en plena ebullición mientras el personal organizaba los últimos detalles de la boda. Flores, luces y manteles finamente bordados adornaban el gran salón, y el aroma de las rosas frescas impregnaba el aire. Isabel recorría cada rincón con una sonrisa radiante, ajustando pequeños detalles y asegurándose de que cada aspecto de su día especial fuera perfecto. Alejandro, aunque aún con algunos vestigios de su orgullo, observaba a su hija con una mezcla de amor y resignación. Había aceptado que Julián era su elección y, poco a poco, reconocía que el joven poseía un carácter noble, digno de respeto. Sin querer robarle protagonismo a Isabel, Alejandro se limitó a apoyar en silencio, entendiendo que el amor de su hija era lo único que realmente importaba. Mientras tanto, don Ignacio reflexionaba en su habitación, mirando una antigua fotografía de Julián cuando era apenas un bebé en brazos de su madre. Sentía el peso de los años perdidos y la distancia que había creado, y deseaba de todo corazón compensar a su hijo de alguna forma. Finalmente, tomó una decisión. Buscó a Julián y le entregó un sobre con un sencillo mensaje de apoyo: una modesta propiedad en las afueras de Monterrey, un lugar alejado de la opulencia de las mansiones, donde Julián y Isabel pudieran construir una vida a su manera. Julián recibió el sobre con gratitud y humildad, comprendiendo que el regalo no era solo un gesto material, sino una forma de mostrarle su apoyo y amor. Gracias, señor Reyes. Este es el tipo de vida que quiero, y me honra saber que lo entiende, dijo Julián, sintiendo que, por primera vez, la relación con su padre biológico comenzaba a sanar. Esa noche, en la víspera de la boda, la familia compartió una cena íntima. Durante la velada, don Ignacio y Julián tuvieron un momento a solas, donde Ignacio expresó todo el orgullo que sentía por el hombre en que su hijo se había convertido. Nunca imaginé que mi ausencia podría haber creado a alguien tan fuerte y digno. Sé que mi amor no lo reemplazará, pero estoy aquí ahora, Julián, dijo Ignacio con sinceridad. Al final de la cena, Isabel y Julián se retiraron juntos al jardín, donde compartieron un instante bajo el cielo estrellado, llenos de ilusión por el día que les esperaba. Ambos comprendían que habían recorrido un camino lleno de obstáculos, pero que cada desafío había fortalecido su amor y el vínculo entre sus familias. El capítulo culmina con la mansión envuelta en calma y expectación, mientras todos se preparan para el día que uniría oficialmente a Isabel y Julián, sellando con amor y esperanza la historia que tanto había costado construir. La mañana de la boda amaneció luminosa, con el sol iluminando los jardines de la mansión Montemayor. Cada rincón del jardín estaba decorado con flores blancas y doradas, y el aire se llenaba del dulce aroma de las orquídeas. Isabel, en su habitación,
terminaba de prepararse rodeada de sus damas de honor y, mientras su madre ajustaba los últimos detalles de su velo, una lágrima de felicidad escapó de sus ojos. Sabía que aquel día marcaría el comienzo de una vida al lado del hombre que amaba. Julián, en otra parte de la mansión, ajustaba su traje y respiraba profundamente, preparándose para el momento más importante de su vida. Aunque habían pasado por desafíos y revelaciones dolorosas, la seguridad de estar al lado de Isabel y el apoyo que había encontrado en don Ignacio le daban una paz que nunca antes había sentido. Los invitados se acomodaron en el jardín mientras la música comenzaba a sonar suavemente. Cuando Isabel apareció al final del pasillo, tomada del brazo de su padre, todos contuvieron el aliento. Alejandro, quien había estado distante y reacio durante mucho tiempo, la miraba ahora con orgullo y ternura. Sabía que aquel instante era la oportunidad para redimir los errores del pasado y entregarle a su hija el apoyo sincero que merecía. La ceremonia comenzó, y el sacerdote habló de la fuerza del amor y la importancia del perdón, palabras que resonaban profundamente entre los asistentes. Al momento de los votos, Julián miró a Isabel con intensidad y le dijo: «Prometo construir un hogar junto a ti, donde el amor y la honestidad sean nuestra guía. Te elijo hoy, y te elegiré todos los días». Isabel, emocionada, respondió: «Contigo he encontrado la paz y la libertad, y sé que juntos podemos superar cualquier desafío. Te amo, Julián, y siempre estaré a tu lado». Cuando finalmente se declararon marido y mujer, los invitados aplaudieron, y don Ignacio se acercó para tomar la palabra. Con la voz temblorosa pero firme, miró a Julián y dijo: «Hoy, ante todos ustedes, quiero reconocer al hombre noble y fuerte que es mi hijo. No solo por la sangre que nos une, sino por el hombre en quien se ha convertido». Julián, conmovido hasta las lágrimas, abrazó a su padre, aceptando finalmente aquel vínculo que tanto había temido. Alejandro, viendo la fortaleza y autenticidad de Julián, también decidió dar un paso al frente. Con humildad y una sonrisa sincera, le estrechó la mano y le dio su bendición: «Hoy me doy cuenta de que he ganado un hijo, y no puedo estar más feliz de verte junto a Isabel». La emoción de los presentes envolvió el lugar, y Julián, Isabel, Alejandro y don Ignacio se miraron con un entendimiento y cariño que solo el tiempo y el perdón podían brindar. La recepción continuó con risas, brindis y abrazos, y aquella noche el jardín de la mansión Montemayor fue testigo de una celebración donde no hubo distinciones ni resentimientos, solo la alegría de una familia unida. Al final de la noche, Julián e Isabel se despidieron de sus familias y partieron hacia la casa que don Ignacio les había regalado. En aquel hogar sencillo y acogedor, ambos sintieron que habían encontrado el lugar al que pertenecían, un lugar donde el pasado quedaba atrás y su amor construía, día a día, el futuro que siempre habían soñado. Al pasar de los años, la casa de Julián e Isabel se convirtió en un hogar lleno de alegría y sencillez, donde los ecos del pasado solo servían como recordatorio de la fortaleza y el amor que los había unido. La propiedad que don Ignacio les había dado, con su jardín modesto y su vista a las montañas, era el refugio perfecto para la familia que soñaron construir. Julián e Isabel fueron bendecidos con 2 hijos, quienes crecieron rodeados del cariño incondicional de sus padres y de sus abuelos. Don Ignacio y Alejandro, pese a sus diferencias iniciales, se habían convertido en compañeros de familia y en apoyo constante para su nueva generación. Don Ignacio, con una ternura reservada únicamente para sus nietos, visitaba a la familia con frecuencia, compartiendo historias, risas y el amor que había aprendido a dar sin restricciones. Alejandro, por su parte, encontró en sus nietos una segunda oportunidad para demostrar el afecto que alguna vez ocultó tras su orgullo. Un día, ya siendo mayores, Julián e Isabel se sentaron en el porche de su hogar, observando cómo sus hijos corrían por el jardín. Mientras se miraban, ambos sintieron que habían cumplido cada promesa que se hicieron el día de su boda, superando todos los desafíos y forjando una familia unida por los lazos profundos del amor y la sinceridad. Con el sol poniéndose tras las montañas y los niños riendo a su alrededor, Julián le tomó la mano a Isabel y le susurró: «Todo lo que alguna vez soñamos, lo hemos construido juntos». Isabel, con una sonrisa de paz y gratitud, le respondió: «Y ha sido más hermoso de lo que imaginé».
Así, la historia de Julián e Isabel, nacida entre obstáculos y secretos, encontró su lugar definitivo en una vida llena de propósito, sencillez y amor inquebrantable. Me encantaría que compartiera sus impresiones y opiniones en los comentarios, me haría muy feliz. Si te gustó la historia, deja un like por favor, de verdad se lo agradecería muchísimo. Te invito a ver la siguiente historia, está impresionante. Bendiciones de Dios para ti.